La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Óscar Arredondo, investigador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar. Óscar, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Te saluda Juan Ceballos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la llamada. Bien, pues para que nos des a conocer y compartas con el auditorio tu opinión sobre la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios que ya aprobó el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados. Pues sí, Juan, mira, esta es una ley realmente necesaria, es una ley importante porque responde a un problema en el gasto público muy fuerte, que es la deuda pública subnacional que se ha contratado por estados y por municipios y que se ha garantizado con cargo a las participaciones federales que estos reciben. Digamos que la deuda registrada ante la Secretaría de Hacienda pues sube, es equivalente a $500 billion de pesos, a 536,296 millones de pesos, que es una cantidad bastante considerable, y esta cantidad está garantizada con participaciones federales en su mayoría, por una cantidad prácticamente cercana a los 400,000 millones de pesos. Entonces, realmente estamos hablando de que las participaciones federales son nuestros impuestos repartidos a las entidades federativas a través de un convenio de coordinación fiscal. Esto quiere decir que con lo que se está pagando, con lo que se va a pagar la deuda que se contrató por los estados, es con nuestros propios impuestos. Entonces, la Constitución, antes de la reforma, pues únicamente permitía que esta deuda se contratara para efectos de una inversión productiva en los estados. Esto quiere decir cuestiones productivas que generen desarrollo, que incluso le generen ingresos al estado, y muchas veces no tenemos claridad de cuál fue el destino de esta deuda. Y bueno, pues es una ley importante que responde a necesidades importantes, y sin embargo, pues también es un poco preocupante porque el papel que juega la Secretaría de Hacienda a nivel federal es un papel de aval que pudiera llegar a refinanciar a los estados que están altamente endeudados. Esto quiere decir que es una especie de rescate. También juega un papel importante el Congreso Federal, porque el Congreso Federal tendría una especie de control sobre la deuda y sobre todo por este refinanciamiento que pudiera llegar a hacer la Secretaría de Hacienda con estados altamente endeudados. Hay algunas preocupaciones graves también con relación a esta ley y con relación a otro tipo de deuda que no está considerada básicamente en las definiciones más importantes de la ley, pero que pudieran abrirse espacios para que también sea rescatada por la Secretaría de Hacienda, y me refiero a la deuda que se adquiere por compromisos multianuales con la iniciativa privada en proyectos públicos de prestación de servicios, proyectos de prestación de servicios o proyectos de inversión productiva, que son proyectos realmente de muchos años, pueden llegar a ser desde 3 años a 30 años, en algunos estados son hasta 40 años, y que obviamente generan una deuda contingente y en la que también se garantiza con pago a impuestos y con pago a participaciones federales. Entonces está este otro hueco no importante que podría ser la deuda que se adquiere con este tipo de proyectos productivos a largo plazo, y bueno, podría ser que se garantice un refinanciamiento de deuda que sea inconstitucional de origen, y esto también pudiera generar que se garanticen deudas, que se garantice el pago de deudas que no fueron debidamente fiscalizadas, o que los procesos para determinar responsabilidades de quien adquirió la deuda no se han agotado, y bueno, hay algunas preocupaciones, y lo peor es que parece que no están atendiendo a lo que la sociedad civil, lo que las organizaciones hemos detectado, y hemos tratado de tener un proceso de parlamento abierto en el Congreso, y realmente pues parece que la ley va a pasar en los términos en el que está. Te digo que por un lado responde a un problema público muy importante, pero por otro lado pues nos preocupa pues esta laxidad que pudiera existir para rescatar a los estados altamente endeudados por parte de la Federación.
El senador Luis Fernando Salazar Fernández dijo que con la aprobación de esta ley se iban a acabar ya los moreirazos, se iban a acabar ya las megadeudas en los estados. ¿Coincides con él? Mira, yo creo que muchos estados ya están en una situación preocupante. Yo creo que muchos estados ya están en megadeudas. Coahuila obviamente es muy representativo de esta circunstancia. Si sumamos la deuda registrada, que es la deuda que principalmente se trata de atender con esta ley de disciplina financiera, más la deuda que no está considerada aquí, que es la que se deriva de los contratos de inversión pública productiva o de los contratos de prestación de servicios, pues puede llegarse a duplicar, ¿no? Podemos estar hablando de más de 800,000 millones de pesos. Y pues tal vez las megadeudas ya se pueda evitar que se sigan contratando, se puede evitar que pueda seguir habiendo un aumento indiscriminado de contratación de deuda en malas condiciones y en circunstancias opacas en el futuro, pero en el presente pues el daño, digamos, que a la Hacienda Pública Federal y a las finanzas públicas por los montos de deuda pues ya puede ser considerable. ¿Dirías tú que se quedó corta esta ley? ¿Qué le faltó para que pudiera satisfacer las expectativas? Pues mira, yo creo que le falta en principio que haya una especie de una serie de infracciones por los malos manejos de la deuda y por el incumplimiento de las leyes. Le falta también candados que impidan que los estados puedan legislar en materia de deuda pública por cuestiones que sean contrarias a la Constitución, artículos que en ocasiones señalan que los fideicomisos públicos, que los fideicomisos privados incluso, ¿no?, en donde se comprometan recursos públicos para el pago de proyectos productivos o para el pago de proyectos de inversión, no se consideren fiscalizables. Y hay imposibilidades que derivan de la propia ley que impiden darle seguimiento a los recursos. No sabemos qué pasa con los intereses que se generan. Hay toda una área que te digo que proviene de las concesiones, de las asociaciones público-privadas, que son contratos a plazos larguísimos, en donde no tenemos como mucha claridad ni de su registro, ni de su monto, ni del compromiso que tendría la Federación en este caso de estos montos tan altos de deuda. Y bueno, eso es un punto que es importante, que deja afuera, ¿no? O sea, sí hay elementos que contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas en todos los niveles, pero también hay esta garantía del gobierno federal sobre el refinanciamiento. Puede autorizar deudas que no han sido aprobadas debidamente por los congresos locales. También este es otro de los problemas. Por ejemplo, el caso de Puebla, pues no sé si sabes el caso del fideicomiso Evercore, ¿no? Cómo de repente un estado puede comprometer los impuestos futuros del propio estado al pago de una serie de proyectos de los que la población no tiene claridad o que son considerados proyectos productivos porque la definición que establece la ley local es súper amplia y entonces permiten endeudar nuestros ingresos, nuestros propios impuestos hacia un futuro por una serie de proyectos que tal vez no hubo una adecuada deliberación, no son los más prioritarios para el Estado. No estamos hablando de proyectos para generar sistemas educativos más incluyentes, más integrales, ni estamos hablando de proyectos que mejoren la salud de la población, la calidad de vida. Muchas veces son proyectos que son obra pública concesionada que no va a beneficiar a la población, que pueden ser muy aparatosas o muy visiblemente muy grandes, pero que no resuelven un problema y que además están comprometiendo el ingreso del futuro, ¿no? Entonces, pues se podrían llegar a garantizar deudas que no han tenido una exhaustiva fiscalización o no han tenido un proceso de auditoría verdaderamente independiente, ¿no? Entonces, pues yo creo que las organizaciones hemos puesto sobre la mesa una serie de
pues de observaciones que nos hacen pensar que pudiera llegarse a rescatar deuda irregular, deuda inconstitucional, y sobre todo pues nos preocupa pues que no haya responsabilidades, ¿no? Que no sé, que quienes pudieran tener responsabilidades administrativas, civiles o penales por la contratación de esta deuda, terminen una administración, dejen la deuda en el Estado y puedan ir brincando de cargo público en cargo público sin que se finquen responsabilidades y bueno, quede ahí esta deuda para el pago futuro, ¿no? de las administraciones, y obviamente pues esto es con cargo a nosotros, no es con cargo a la población. Sin embargo, tú mencionas el caso de Puebla y es muy cierto. Sin embargo, hay el antecedente de Coahuila, donde precisamente una buena parte de la megadeuda se generó a raíz de cambiar la legislación y que se pudieran contratar adeudos menores a 400 millones de pesos sin necesidad de pasar por la aprobación del Congreso, que fue lo que generó que se fuera incrementando la deuda. Eso por una parte. Y por la otra también el hecho de garantizar las participaciones federales en la adquisición de esos empréstitos, de esos pasivos, como sucedió también en Coahuila, tanto en los créditos que se solicitaron como en el impuesto sobre nóminas que aportan los empresarios y que hasta el año antepasado todavía se garantizaba su pago mediante participaciones federales. En la nueva ley de disciplina financiera y entidades federativas y los municipios, ¿se contemplan estos preceptos? Pues mira, se está buscando que la mayoría de la deuda, que toda la deuda que se contrate esté autorizada por los congresos locales. Esto realmente también lo dicen todas las leyes, que se garanticen con cargo a participaciones y que el Congreso federal pues tenga un control sobre los montos de deuda, que haya un techo, que haya un cierto control. Pero lo que tú dices es muy cierto. Lo preocupante realmente sucede cuando la discrecionalidad para la contratación de deuda se queda en una sola instancia en el Ejecutivo, como la Secretaría de Finanzas, y no pasa por el Congreso, no se registra, no se autoriza, se contrata deuda indiscriminadamente y probablemente con un alto componente de responsabilidad administrativa y penal incluso, y esta garantía de las participaciones pues también compromete los ingresos futuros, y esto sucede a través de un marco legal, y esto es lo preocupante, ¿no? Cuando a través de los marcos legales se establecen cuestiones que son claramente injustas, ilegítimas, inconstitucionales de hecho, que violan principios de distribución del gasto, principios de transparencia, principios de buen manejo, de contratar lo que se generen las mejores condiciones para el Estado y para la población. Y yo creo que cuando, por decir, no podemos decir que es corrupción si se deriva de un marco legal, pero podemos decir que muchas veces la posibilidad de que un marco legal se modifique para lograr un objetivo meramente económico, en donde se violan principios básicos de justicia, pues estas reformas deberían de ser impugnadas y deberían de ser de buscarse su inconstitucionalidad y la anulación de todos los contratos que se deriven de ella, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿qué sería lo que destacarías tú como lo más positivo de esta nueva ley y como lo más negativo? Y si lo pusieras en una balanza, ¿qué pesaría más? Pues yo creo que pesa más lo positivo, definitivamente. Creo que sí, esta posibilidad de que los contratos, de que los estados hayan estado contratando deuda muchas veces, como lo señalaste, de manera unilateral por parte de la Secretaría de Finanzas y por montos tan altos, pues tenía que tener una regulación. No me parece una invasión al federalismo el hecho de que el Congreso de la Unión pueda tener posibilidades de dar un visto bueno sobre qué refinanciamiento puede darse por parte del gobierno federal a los estados que están endeudados para que tengan unas mejores condiciones crediticias en el futuro y más sanos condiciones en sus financiamientos. Parece adecuado siempre y cuando haya un buen régimen
para determinar responsabilidades antes de que se determinen cualquier tipo de refinanciamiento, que haya compromisos mucho más claros por parte de los congresos estatales y por parte de las secretarías de finanzas, por parte de los órganos de fiscalización. O sí hay un ordenamiento que resultaba necesario, pero esto en particular, como te digo, con relación a la deuda registrada, ¿no? A las obligaciones financieras de las entidades federativas y los municipios que están registrados y que están autorizados por los gobiernos locales, y que obviamente es la información que nos transparenta la Secretaría de Hacienda a través de su portal de transparencia. Pero te digo que existe esta otra posibilidad de contratación de deuda, que es la que también, o es la que yo creo que es la más preocupante, la que puede ser a 30 años, a 20 años, que son asociaciones pública-privadas, que son concesiones, y yo creo que todo eso queda fuera. Entonces, desde esa perspectiva, ahí te pondría la balanza en un empate, ¿no? Entre que sí se reforman cosas importantes, pero que queda abierta ahí una situación pues también muy preocupante, donde se puede seguir aumentando el monto de este problema y que todavía no se ve satisfecho con estas reformas. Y tú, como investigador del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar, ¿qué propondrías en materia de transparencia? Porque en ese aspecto queda a deber esta ley de disciplina financiera. Pues mira, es importante que muchas veces la deuda que se contrata es para financiar proyectos, y estos proyectos productivos tienen que tener absoluta transparencia de saber cómo se están financiando. O sea, si es a través, por ejemplo, de mecanismos como los fideicomisos privados o otro tipo de apalancamientos con bancos particulares que sueltan un financiamiento porque saben que va a estar garantizado el pago a través de los ingresos locales, que es la mejor garantía, y para ellos es una deuda excelente dar este tipo de créditos porque saben que va a ser pagada. Pero falta mucho en la ley, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la contratación de esta deuda. O sea, ¿por qué el Estado contrata con un banco? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿No? Un proceso de tal vez una oferta vinculante, encontrar las mejores condiciones de crédito que pudieran otorgar no el banco con el que se contrató, sino que, por ejemplo, le hubiera dado una oferta y el gobierno pudiera encontrar quién la mejore. Eso es lo que falta. También nos falta mucho garantizar, saber qué pasa con los rendimientos, con los intereses que se generan en este tipo de fondos, en este tipo de fideicomisos o de contratos, a quién benefician, si es para el Estado, si se comprometen los recursos en instrumentos privados, en instrumentos como los fideicomisos privados, pues ya hay como trabas desde la perspectiva del secreto bancario, del secreto fiscal, que tendrían que estar abatidas cuando se trata de recursos públicos, cuando se trata de conocer el destino de recursos públicos, e incluso cuando se trata de instrumentos privados o cuando se trate de que haya asociaciones privadas involucradas en los contratos o en las concesiones. Todo esto tiene que transparentarse. Me parece que esto se queda a deber. También podría existir mecanismos de solicitud de información directamente sobre estos instrumentos, y si no es posible pedirle a un banco particular o a un fideicomiso o a una casa de bolsa particulares información por parte de un ciudadano, pues esto debería de encontrarse la manera de triangularlo a través de las autoridades financieras, para que sean una ventanilla para que nosotros podamos acceder a datos relacionados con el manejo, sobre todo con la administración y la ejecución de los recursos que están que se obtuvieron con cargo a los financiamientos y a la deuda, ¿no? Esa es una cuestión importante que se tiene que transparentar. También se tiene que transparentar todos los procesos legales que se hayan iniciado para las personas que hayan contratado deudas irregulares, y tener registros de este tipo de movimientos y que no se hayan apegado a las mejores condiciones para el Estado, que no sepamos el destino de la deuda, para evitar que estos estados se vayan a refinanciar o se vaya a sanear su
su deuda cuando estemos hablando de créditos que no se dieron en las mejores condiciones, ¿no? ¿Y qué expectativas tienes tú para que en la Cámara de Diputados pudieran tomar en consideración todos estos aspectos en los que quedó a deber la ley con el Senado? Pues mira, yo creo que la Cámara de Diputados muy probablemente la pase como está, es lo que leía ayer en las columnas, y la pase en un proceso fast track que no nos permita hacer mayor incidencia. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Ojalá este tipo de llamadas, este tipo de salidas a medios nos permita generar algún tipo de presión para que nos podamos sentar y si nosotros estamos equivocados, tenemos una serie de dudas con relación a los alcances de la ley, pues que nos expliquen los legisladores a detalle y a detenimiento. Y si nosotros tenemos razón, pues poder plantearlo bien sobre la mesa y tener un proceso de parlamento abierto en donde los diputados escuchen a los organismos de la sociedad civil, a los académicos, a otro tipo de personas, expertos que puedan opinar sobre algo de verdad tan grave, porque son las finanzas públicas, son nuestros impuestos por los años futuros, ¿no? Pues ojalá que así sea. Óscar Arredondo, investigador del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias por la llamada, Juan. Buenos días.